Español e italiano, dos lenguas tan parecidas y tan diferentes a la vez. En este vídeo te cuento las similitudes y las diferencias generales que hay entre estos dos idiomas. Dentro vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leo Babel Español. En este vídeo te cuento, como digo, las diferencias y las similitudes entre el español y el italiano, aprovechando mi viaje a Italia. Verás, el italiano y el español derivan ambos del latín vulgar, o sea, el latín que se hablaba en la calle durante la época del Imperio Romano, y esto hace que las dos lenguas sean relativamente similares. Evidentemente siempre vas a tener una cierta ventaja si hablas uno de estos dos idiomas para aprender el otro, pero si por ejemplo hablas español, no quiere decir que automáticamente vayas a poder comunicarte en italiano ni entender un italiano perfectamente. Es cierto que el italiano escrito, por ejemplo, puede ser relativamente fácil de entender, sin embargo, a la hora de hablar puede haber ciertas dificultades. Te enumero algunas diferencias generales que hay entre el español y el italiano. Por una parte, verás que el alfabeto difiere un poco. Por supuesto que el alfabeto en italiano y en español derivan ambos del latín. Sin embargo, en español tenemos una serie de letras que no existen en italiano. Estas son la J, la K, la W, la X, la Y y por supuesto la ñ tampoco, porque es una letra bastante española. Por otra parte, la pronunciación en algunos casos también puede ser bastante diversa. En italiano hay bastantes sonidos dobles, como por ejemplo doppia. Veréis que estas palabras se escriben con dos consonantes iguales seguidas, por ejemplo doppia con dos p's. Sin embargo, no se pronuncia doppia, sino doppia. Hay una pequeña parada entre las dos p's. Esto es una característica muy común del italiano que, sin embargo, pues en español no existe. También hay otros sonidos en italiano, como por ejemplo puede ser la Z, el Z, que en español no existe absolutamente. En cuanto a la gramática, se podría decir que es bastante similar. Sin embargo, en italiano hay unas diferencias bastante notables que no se dan en español. Por ejemplo, los plurales en italiano son diversos dependiendo de la palabra. Normalmente palabras que acaban en A forman el plural con E, palabras que acaban con E forman el plural con I, palabras que acaban en O forman el plural con I. Sin embargo, en español es bastante más sencillo porque simplemente pues las palabras llevan una S al final o ES, lo cual evidentemente pues lo simplifica un poco. Luego esto es un poco más complejo en italiano. Hay más artículos en italiano que en español. En español tenemos, por ejemplo, artículos definidos el y la. Sin embargo, en italiano llegamos a tener hasta 3. Tenemos il, lo y la. O sea, realmente para el masculino tenemos incluso 2 artículos en vez de 1. Luego, como veis, es un poco más complejo. Igualmente también el tema de los pronombres en italiano es una cosa que suele costar. Una diferencia que remarcaría es en cuanto al vocabulario. Por supuesto que hay muchas palabras que son bastante similares, esto es innegable. Sin embargo, hay otras palabras que, como digo, si no se sabe el idioma realmente no se pueden adivinar, aunque se puedan parecer, pero como digo, hace falta realmente unos conocimientos del idioma para poder expresarse. Por ejemplo, tenemos la palabra amistad en español, que en italiano no es amistade, ni amistad, ni nada de eso, sino que es amicizia. Por ejemplo, otra palabra silla, que no es silla o silla o algo así, sino que es sedia. O, por ejemplo, otra palabra que es ruidoso, y en italiano no existe il ruido o algo así, sino que realmente es il rumore, y por tanto el adjetivo para describir que hay mucho ruido sería rumoroso.
Luego, como digo, hay bastantes palabras que se parecen bastante, por supuesto. Otras, por ejemplo, no. Por ejemplo, una reserva, no sé, en un hotel, por ejemplo, no es una reservación ni nada de eso, sino que es una prenotación. Realmente hay una serie de diferencias que hay que tener en cuenta. Evidentemente, pues si hablas italiano vas a tener una cierta ventaja para aprender el español, y si eres español vas a tener cierta ventaja también para aprender italiano, pero como digo, el que hables español no te da automáticamente digamos, la vía libre para poder hablar y escribir y comunicarte perfectamente en italiano. Requiere aprender una serie de diferencias con la ayuda, por supuesto, de la base común, pero como digo, hay bastantes cosas que son un poco diferentes. En otros vídeos posteriores hablaré un poquito más sobre las diferencias entre el italiano y el español, también con gente local de aquí, y por supuesto también otra cosa que me gusta, que es comparar pues la gastronomía, también a la gente y un poco la cultura, y hasta qué punto pues somos parecidos los italianos y los españoles, y en qué otras cosas pues somos diferentes. Bueno, pues os dejo, que sigo aquí en mi viaje en tren. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si os ha gustado, dadle al like, suscribíos, apoyáis a mi trabajo de esta manera, y nos vemos en el próximo vídeo.